Maya Thomas caminaba por la acera de su vecindario en una tranquila ciudad suburbana de Georgia. Su cola de caballo se balanceaba mientras saltaba entre los cuadrados de rayuela dibujados con tiza, su risa alegre resonando bajo el cálido sol de la tarde. Cerca, los vecinos saludaban y sonreían mientras recortaban sus setos o regaban los parterres de flores. La alegría de Maya era contagiosa, hasta que sus pasos vacilaron. Su risa se convirtió en un leve jadeo cuando el mareo la sobrecogió. No me siento bien, murmuró, sus palabras débiles e inestables. De repente, sus rodillas cedieron y se desplomó sobre el pavimento. ¡Maya! Gritó su mejor amiga, Ava, corriendo a su lado. ¡Alguien ayude! ¡Por favor! Dentro de su pequeño y ordenado hogar, Daniel y Marcus Thomas compartían un momento tranquilo cuando escucharon la conmoción. Al salir corriendo, sus corazones se hundieron al ver a su hija tendida, inmóvil en el suelo. ¡Bebé! Lloró Daniel, corriendo hacia Maya. Marcus, con el pánico reflejado en su rostro, levantó suavemente a su hija en sus brazos. Está muy caliente, dijo, con la voz tensa de miedo. Tenemos que llevarla al hospital. Daniel agarró las llaves del coche y aceleraron hacia la sala de emergencias más cercana. Mientras el coche corría por la calle, Daniel se sentó en el asiento trasero, susurrando oraciones y acariciando el cabello de Maya. Marcus sostenía el volante con nudillos blancos, su mandíbula fija en determinación, mientras miraba a su hija a través del espejo retrovisor. Cuando llegaron al hospital, Marcus irrumpió por las puertas, llevando a Maya como una muñeca frágil. Nuestra hija necesita ayuda, suplicó, con la voz temblando de urgencia. Una enfermera los condujo a una sala de examen, ofreciendo una pequeña palabra de aliento. El doctor estará enseguida. Momentos después entró el doctor, Alan Hayes. Su impecable bata blanca y su paso seguro contrastaban con la fría indiferencia en sus ojos. No les dedicó una mirada a los padres aterrorizados, enfocándose únicamente en la tableta que tenía en la mano. ¿Cuál es el problema?, preguntó con tono cortante. La voz de Daniel temblaba mientras explicaba. Se desmayó mientras jugaba afuera. Nunca había estado tan enferma antes. Por favor, doctor, ayúdela. El doctor Hayes realizó un examen rápido, sus movimientos eficientes pero carentes de calidez. Marcus lo observaba de cerca, sus instintos protectores en máxima alerta. Cuando el doctor terminó, Marcus no pudo contenerse. ¿Qué le pasa?, preguntó con la voz temblorosa. El doctor Hayes miró a la familia, su expresión impenetrable. Me temo que no puedo ayudar, dijo fríamente. El rostro de Daniel se desmoronó. ¿Qué quieres decir? Ella es solo una niña. Nuestros recursos son limitados, respondió el doctor Hayes, con tono clínico. Tenemos que priorizar a los pacientes con mejores resultados. ¿Mejores resultados? La voz de Marcus se elevó, mezcla de incredulidad y enojo. Ella es nuestra hija, es una niña. El doctor Hayes mantuvo su actitud fría, evitando la mirada encendida de Marcus. Hay otros pacientes que necesitan nuestra atención más urgentemente. Les sugiero que la lleven a casa y la dejen descansar. Los sollozos de Daniel llenaron la sala mientras abrazaba la mano flácida de Maya. Marcus se acercó al doctor Hayes, la desesperación grabada en su rostro. Por favor, susurró. Ella es todo lo que tenemos. Pero el doctor Hayes ya se había dado la vuelta para irse. Su decisión era definitiva. Sumidos en la desesperación, Daniel y Marcus se acurrucaron juntos, sus lágrimas cayendo mientras miraban a su hija inconsciente. En el pasillo, la doctora Rachel Carter escuchó el intercambio. Se detuvo. Su corazón se hundió ante el frío rechazo que acababa de presenciar. La doctora Carter era nueva en el hospital. Su pasión por la medicina aún ardía intensamente a pesar de los desafíos que enfrentaba. Miró a través de la puerta a la familia devastada y supo que no podía quedarse al margen. Tomando una profunda respiración, entró en la sala. Disculpen, dijo suavemente. Soy la doctora Carter. ¿Puedo echar un vistazo a su hija?
Daniel y Marcus la miraron, sus rostros surcados de lágrimas. «Por favor», susurró Daniel. «Por favor, ayúdala». La doctora Carter se arrodilló junto a Maya, su toque firme, pero tierno. «Está muy caliente», murmuró después de un breve examen. «Necesitamos actuar rápido». Llamó a una enfermera y comenzó a dar instrucciones. «Vamos a empezar una vía intravenosa y obtener un panel completo de análisis. Necesitamos estabilizarla, ahora». Daniel se aferró a Marcus, su esperanza renaciendo, mientras observaban a la doctora Carter tomar el control. Por primera vez ese día, sintieron un destello de tranquilidad. Horas pasaron en silencio tenso, mientras la doctora Carter trabajaba incansablemente para estabilizar a Maya. Daniel y Marcus se aferraban el uno al otro en la sala de espera, sus corazones pesados de preocupación, pero animados por la determinación de la joven doctora. Finalmente, la doctora Carter emergió. Su rostro mostraba tanto agotamiento como alivio. «Está estable», anunció la doctora Carter con una pequeña sonrisa. «Hemos logrado bajar su fiebre y comenzar el tratamiento para una infección. Aún no ha salido del peligro, pero la vamos a admitir para un cuidado más prolongado». Daniel se desplomó en los brazos de Marcus, sollozando lágrimas de alivio. «Gracias», dijo Marcus, su voz cargada de emoción. «No saben lo que esto significa para nosotros». La doctora Carter asintió, sus ojos cálidos de compasión. «Maya es una luchadora. Haremos todo lo posible para ayudarla a recuperarse». Mientras se giraba para irse, la doctora Carter se encontró cara a cara con el doctor Hayes. Su expresión era severa, su presencia imponente mientras miraba a la familia y luego a la doctora Carter. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó el doctor Hayes, su voz baja y aguda. «Tomé una decisión respecto a esta paciente». La doctora Carter mantuvo su postura, su voz firme. «Estoy haciendo lo correcto, doctor Hayes. Esta niña necesitaba atención urgente, y yo la proporcioné». «Has sobrepasado tus límites», respondió el doctor Hayes, su tono helado. «Habrá consecuencias por tu insubordinación». La doctora Carter enderezó sus hombros, enfrentando su mirada. «Con todo respeto, cada vida merece dignidad y cuidado. No podía quedarme de brazos cruzados mientras una niña sufría». Daniel y Marcus observaron el intercambio con la respiración contenida. Su gratitud hacia la doctora Carter, creciendo con cada palabra que ella pronunciaba. El doctor Hayes, claramente frustrado, se dio la vuelta y salió furioso sin decir otra palabra. Una voz suave rompió la tensión. «¿Mami? ¿Papá?». Daniela y Marcus se volvieron para ver los ojos de Maya parpadeando. Corrieron a su lado, sus lágrimas convirtiéndose en lágrimas de alegría. «Estamos aquí, bebé», dijo Daniel, acariciando la mejilla de Maya. «Vas a estar bien». Mientras la familia se reunía, la doctora Carter permanecía cerca, su corazón lleno. «Esto es por lo que nos convertimos en médicos», susurró para sí misma, la vista de la alegría de la familia reafirmando su propósito. En los días siguientes, la recuperación de Maya fue constante. La doctora Carter la visitaba todos los días, trayendo su sonrisa gentil y explicaciones pacientes sobre su cuidado. Maya se encariñó con la doctora, a menudo haciendo preguntas interminables sobre la medicina y cómo funcionaba todo. Una tarde, mientras la doctora Carter revisaba los signos vitales de Maya, el rostro de la joven se iluminó con emoción. «Doctor Carter», dijo Maya, su voz aún suave pero llena de determinación. «Quiero ser como usted cuando crezca». La doctora Carter se detuvo, conmovida por la sinceridad en las palabras de Maya. «Oh, ¿qué quieres decir, cariño?». Maya se sentó más recta. «Quiero ser doctora. Quiero ayudar a las personas como usted me ayudó a mí. No quiero que nadie se sienta asustado o excluido». Daniel y Marcus intercambiaron miradas emocionadas. La doctora Carter sonrió cálidamente, colocando una mano sobre la de Maya. «Ese es un sueño maravilloso, Maya. Creo que serás una doctora increíble algún día». Mientras tanto, los rumores sobre las acciones del doctor
Hayes se extendieron por el hospital. Su reputación, antes impecable, se empañó a medida que el personal y los pacientes comenzaron a cuestionar su carácter. Las enfermeras hablaban en tonos bajos durante sus descansos, y los colegas le lanzaban miradas frías en los pasillos. El doctor Hayes notó el cambio. Sentía el peso de las miradas desaprobatorias, los silencios abruptos cuando entraba a una habitación. Su irritación creció, manifestándose en reprimendas agudas hacia el personal y una actitud aún más fría. Los maestros elogiaron su impulso, y los consejeros la guiaron hacia oportunidades de becas. Para su último año, Maya había llenado innumerables solicitudes, escrito docenas de ensayos y asistido a múltiples entrevistas. El día que llegó su primera carta de aceptación fue inolvidable. Las manos de Maya temblaban mientras abría el sobre, sus padres observando ansiosamente cerca. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al leer las palabras. Beca completa otorgada. Daniel y Marcus abrazaron a su hija, su orgullo y alivio palpables. «Lo lograste», susurró Daniel, con la voz quebrada. «Siempre supimos que lo harías». Con su beca asegurada, Maya entró en los pasillos de una prestigiosa escuela de medicina, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. El campus era vasto, los edificios grandiosos e imponentes. Aunque se sentía como un pez pequeño en un estanque grande, Maya se recordó a sí misma el viaje que la había traído hasta allí y la promesa que había hecho a la doctora Carter. La escuela de medicina fue agotadora, pero Maya prosperó. Su pasión y determinación la distinguieron, ganándose el respeto de profesores y compañeros por igual. Noches largas en la biblioteca y horas extendidas en el laboratorio se convirtieron en su nueva normalidad, pero abrazó cada desafío con la misma dedicación feroz que la había impulsado desde ese momento crucial en su infancia. Años después, Maya, ahora la doctora Maya Thomas, se encontró caminando por los pasillos del mismo hospital donde su vida una vez estuvo en peligro. Los recuerdos de ese día, la frialdad del doctor Hayes, la compasión de la doctora Carter, aún eran vívidos en su mente. Había completado el ciclo, y al ponerse su bata blanca y prepararse para atender a sus primeros pacientes, sabía una cosa con certeza: honraría la promesa que hizo cuando era una niña. Cada paciente, sin importar su origen o circunstancias, recibiría el cuidado y la dignidad que merecían. Y en una oficina tranquila, no muy lejos, el doctor Hayes se sentaba solo, su carrera y reputación disminuidas. Aunque no lo admitiría en voz alta, a menudo pensaba en la valiente niña que se había convertido en una doctora notable. Quizás, de alguna manera, ella fue la lección que él no sabía que necesitaba. La escalada repentina causó una oleada de pánico. La sangre salpicó de la arteria cortada, manchando las cortinas estériles y activando una cascada de alarmas de los monitores. Gritos de sorpresa surgieron del equipo, mientras los signos vitales del niño comenzaban a desplomarse. «¡Agarra el clamp!», gritó Maya, su voz cortando el caos como un látigo. Sus ojos se desplazaron entre la herida y los monitores, su expresión resuelta a pesar de las crecientes apuestas. «¡Suje aquí! ¡Rápido!». El doctor Hayes se quedó congelado, su rostro pálido al darse cuenta de la gravedad de su error. Sus manos temblaban, el bisturí resbalando de su agarre y cayendo sobre la bandeja. «¡Doctor Hayes!». La voz de Maya se elevó, su autoridad inquebrantable. «Enfóquese. Te necesito aquí, ahora». El tono firme lo sacó de su estupor. Tragando aire, alcanzó el clamp que Maya había solicitado, pero sus manos ya se movían. Rápida y expertamente, aplicó presión sobre la arteria, estabilizando la hemorragia con precisión. «¡Cambien de lugar!», ordenó Maya, su voz uniforme pero inquebrantable. «Yo me encargo. Sutura limpia». El doctor Hayes obedeció en silencio, retrocediendo para dejarle tomar la iniciativa. Su corazón retumbaba en el pecho mientras observaba a Maya trabajar con manos firmes, su enfoque nunca vacilando a pesar de las apuestas de vida o muerte.
Durante los siguientes minutos, Maya orquestó el procedimiento con la confianza y precisión de una cirujana experimentada. Dirigió al equipo con instrucciones claras y concisas, guiándolos mientras trabajaban para estabilizar al joven niño. Los monitores comenzaron a reflejar mejoras sutiles, y las alarmas urgentes se silenciaron una por una. Hemorragia controlada, anunció Maya, finalmente atando la reparación con un nudo firme. Los signos vitales se están estabilizando. Aún no ha salido del peligro, pero le hemos ganado más tiempo. Un suspiro colectivo de alivio se extendió por la sala. La tensión que había agarrado al equipo comenzó a aliviarse mientras pasaban a la monitorización y limpieza. Maya retrocedió, sus hombros visiblemente relajándose mientras exhalaba un suspiro tranquilo. Mientras el equipo quirúrgico se preparaba para trasladar al niño a la UCI, el doctor Hayes se quedó atrás, su rostro una mezcla de vergüenza y agotamiento. Observó a Maya mientras tranquilizaba suavemente a los padres, preocupados del niño en el pasillo. Su voz suave pero confiada. «Lo siento», murmuró el doctor Hayes mientras se acercaba, sus ojos fijos en el suelo. Las palabras parecían insuficientes, pero eran todo lo que podía reunir. Maya inclinó la cabeza, confundida. «¿Perdón por qué?», preguntó, su tono neutral pero curioso. «El niño va a recuperarse. Los errores ocurren. Lo que importa es cómo respondemos». El doctor Hayes se estremeció ante la amabilidad en su voz. Era demasiado para soportar, sabiendo la verdad de su historia compartida. La culpa que había estado fermentando dentro de él estalló. Miró alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de finalmente hablar. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz baja y tensa. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Maya levantó una ceja, cruzando los brazos sobre su pecho. «Adelante». Tomando una profunda respiración, el doctor Hayes comenzó la confesión que lo había atormentado durante años. Le contó sobre el día en que la llevaron al hospital como una niña enferma, cómo los había rechazado fríamente a ella y a sus padres, priorizando sus propios prejuicios sobre su vida. Mientras hablaba, la expresión de Maya permaneció impenetrable. Escuchó en silencio, sus ojos firmes, mientras procesaba la revelación. Cuando terminó, sus hombros se encorvaron y lo miró con una mezcla de temor y vulnerabilidad. «Me equivoqué», admitió el doctor Hayes, su voz apenas un susurro. «Les fallé a ti y a tu familia, de una manera que lamentaré por el resto de mi vida». Maya no respondió de inmediato. Lo miró fijamente por un largo momento, sus pensamientos corriendo. Los recuerdos de ese día resurgieron vívidamente, las lágrimas de su madre, la desesperación de su padre y la indiferencia helada del doctor que los había rechazado. Pero el rostro en sus recuerdos no coincidía del todo con el hombre que tenía delante ahora. «¿Me estás diciendo?», finalmente dijo, su voz medida, «que tú eres la razón por la que mis padres pensaron que iba a morir antes de tener siquiera la oportunidad de luchar?» El doctor Hayes asintió, su garganta apretándose. «Sí», dijo ronco, «y lo siento mucho, doctora Williams. No espero que me perdones, pero merecías saberlo». Maya dejó que las palabras quedaran en el aire. Sus emociones se agitaron, ira, tristeza e incredulidad mezclándose en igual medida. Sin embargo, al mirar al doctor Hayes, vio a un hombre consumido por el arrepentimiento. Los años claramente habían pasado factura, y la disculpa, aunque retrasada, parecía genuina. Maya tomó una respiración profunda, estabilizándose. La revelación la golpeó duro, sacando a la superficie emociones que no había confrontado en años. Su instinto era desquitarse, exigir por qué había tomado una decisión tan cruel, pero dudó. La ira no fue lo que la impulsó a convertirse en doctora, ni es como quería vivir su vida. «No sé qué decir», finalmente admitió Maya, su voz tranquila pero firme. «Ese momento moldeó toda mi vida. Me hizo quien soy, para bien
o para mal. El doctor Hayes asintió solemnemente, su mirada fija en el suelo. No espero nada de ti, doctora Williams. Solo necesitaba decirte la verdad, aceptar lo que hice. La expresión de Maya se suavizó ligeramente. Estudió al hombre frente a ella. El doctor, antes orgulloso que ahora parecía completamente derrotado. No se trata de lo que esperas, dijo. Se trata de lo que es correcto. Estás admitiendo tu error, y eso es un comienzo. El doctor Hayes levantó la vista, sus ojos llenos de un destello de esperanza. ¿Eso significa que me perdonas?, preguntó vacilante. Los labios de Maya se presionaron en una línea fina. El perdón no es algo que pueda dar fácilmente, dijo. Lo que hiciste hirió profundamente a mi familia, pero también creo que las personas pueden cambiar, y puedo ver que has llevado esta culpa durante mucho tiempo. El peso de sus palabras colgó entre ellos, pesado pero honesto. El doctor Hayes asintió lentamente. Gracias por escuchar, dijo. Eso significa más de lo que sabes. En los días siguientes, Maya se encontró reflexionando sobre su interacción con el doctor Hayes. No podía negar la ira que sentía, pero tampoco podía ignorar la sinceridad de su disculpa. Decidió enfocarse en el presente, vertiendo su energía en sus pacientes y en la comunidad del hospital. Mientras tanto, el doctor Hayes comenzó a dar pequeños pasos hacia la redención. Inspirado por la compasión inquebrantable de Maya, empezó a ofrecerse como voluntario para casos que involucraban a pacientes desatendidos. También asistió a talleres sobre sesgo implícito, decidido a confrontar y desaprender los prejuicios que una vez controlaron sus decisiones. Aunque sus interacciones seguían siendo profesionales, Maya comenzó a notar cambios sutiles en el doctor Hayes. Hablaba más amablemente con los pacientes. Se tomaba tiempo extra para explicar los procedimientos e incluso mentoraba a doctores más jóvenes con un recién encontrado sentido de humildad. La transformación no borró el pasado, pero fue un paso en la dirección correcta. Meses después, el hospital celebró su ceremonia anual de premios, reconociendo las contribuciones destacadas del personal. Maya fue nombrada médica del año, un honor que dejó a sus padres radiantes de orgullo mientras observaban desde el público. Cuando subió al escenario para aceptar su premio, hizo una pausa por un momento, escaneando la multitud. Mi viaje hasta este punto no ha sido fácil, comenzó, su voz firme pero emotiva. Hubo momentos en mi vida en los que me sentí invisible, cuando me dijeron que no importaba, pero esos momentos no me definieron, me impulsaron. Sus ojos encontraron al doctor Hayes en la audiencia. Aunque su rostro era impenetrable, pudo ver la tensión en su postura. Aprendí que la compasión y el cuidado pueden cambiar vidas, continuó Maya, y llevo esa lección conmigo cada día. Para cualquiera que se sienta ignorado o rechazado, saben que importan, merecen ser vistos, ser escuchados y ser cuidados. La audiencia estalló en aplausos. Una ovación de pie llenó la sala. Maya aceptó el premio con gracia, su corazón hinchado de gratitud por lo lejos que había llegado. Después de la ceremonia, el doctor Hayes se acercó a Maya en silencio. «Felicidades, doctora Williams», dijo, su voz teñida de genuina admiración. Maya lo miró, su mirada pensativa. «Gracias, doctor». Hayes respondió. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Luego, con un pequeño pero significativo asentimiento, Maya añadió, «Y gracias por intentar ser mejor». «Eso también importa». Los ojos del doctor Hayes brillaron con emoción mientras asintió a su vez. No era absolución, pero era reconocimiento y para él era suficiente. Maya continuaba ascendiendo en el campo médico, llevando su pasado consigo, no como una carga, sino como un recordatorio del poder de la resiliencia y la importancia de la bondad. Su historia inspiraba a colegas, pacientes y futuros médicos por igual, demostrando que incluso los comienzos más dolorosos podían conducir a finales extraordinarios. Y en algún lugar del mismo hospital,
Un médico antes prejuicioso trabajaba incansablemente para reescribir su propia historia, un paciente a la vez. Pasaron los años y la doctora Maya Williams se convirtió en un faro de esperanza y un símbolo de cambio dentro de la comunidad médica. Sus incansables esfuerzos para abogar por pacientes desatendidos le valieron reconocimiento más allá de las paredes del Hospital Central City. Fue invitada a hablar en conferencias, a mentorear a estudiantes de medicina e incluso a contribuir en iniciativas de políticas de salud destinadas a aumentar la equidad y el acceso. La historia de Maya resonaba profundamente, no solo por sus logros, sino por la humildad y empatía que aportaba a su trabajo. Nunca evitaba compartir las dificultades que habían moldeado su camino, siempre enfatizando la importancia de la compasión en la medicina. Una tarde, Maya se estaba preparando para una presentación en una cumbre nacional de salud. El tema le era personal, rompiendo barreras en la atención al paciente. Mientras revisaba sus notas, un golpe en la puerta de su oficina interrumpió su concentración. Pase, llamó Maya, levantando la vista para ver al doctor Hayes, parado vacilante en el umbral. Doctora Williams, comenzó con un tono cauteloso. Escuché que hablarás en la cumbre mañana. Maya sonrió cortésmente. Así es un honor compartir mi perspectiva con una audiencia más grande. El doctor Hayes dio un paso más dentro de la habitación, sus manos nerviosamente entrelazadas frente a él. Solo quería decir, has tenido un impacto increíble aquí en el hospital, y más allá. Sé que probablemente soy la última persona que merece decir esto, pero estoy orgulloso de ti. Las palabras tomaron a Maya por sorpresa. Lo estudió por un momento, notando la emoción genuina en su voz. Era un contraste marcado con el hombre frío y distante que había conocido cuando era niña. Gracias, doctor Hayes, respondió, con un tono cálido pero medido. Significa mucho. Al día siguiente, Maya se paró en el escenario frente a un auditorio lleno. Su discurso fue un poderoso llamado a la acción, instando a los profesionales médicos a confrontar sus prejuicios, priorizar la empatía y esforzarse por un cambio sistémico. Mientras hablaba, sentía el peso de su viaje, las luchas, los triunfos y las lecciones que había aprendido en el camino. Estoy aquí hoy porque alguien creyó en mí, dijo Maya, su voz firme pero llena de emoción, y porque creí en el poder de la compasión. Cada paciente es una historia, una vida, un sueño que vale la pena luchar. Tenemos el poder de hacer una diferencia, no solo con nuestras habilidades, sino con nuestros corazones. La audiencia estalló en aplausos, muchos levantándose de pie en admiración. Entre ellos estaba el doctor Hayes, quien observaba con una mezcla de asombro y profunda reflexión. Por primera vez en su carrera, se sintió realmente humilde, no por sus errores, sino por la realización de que la redención era posible, incluso a la sombra de esos errores. De regreso en el Hospital Central City, Maya continuó liderando con el mismo compromiso inquebrantable hacia la excelencia y la equidad. Trabajó estrechamente con los administradores para implementar políticas que mejoraran la atención al paciente para las comunidades marginadas. Bajo su guía, el hospital se convirtió en un modelo de inclusividad e innovación. Un día, Maya recibió una carta de una joven que había asistido a uno de sus talleres comunitarios. La carta estaba escrita con tinta púrpura brillante, la caligrafía desigual, pero llena de entusiasmo. Querida doctora Williams, decía, quiero ser doctora como usted cuando crezca. Usted me hace creer que puedo ayudar a las personas y hacer el mundo mejor. Gracias por ser tan amable y enseñarnos tanto. El corazón de Maya se hinchó mientras leía la carta. Era un recordatorio del efecto dominó que su trabajo había creado, una cadena de inspiración que se llevaría a la siguiente generación de sanadores. En los años siguientes, el legado de Maya creció. Su influencia alcanzó mucho más allá de los confines del Hospital Central City, moldeando el futuro de la medicina de maneras que nunca había imaginado. Sin embargo, a pesar de sus numerosos reconocimientos, se mantuvo con los pies en la tierra, siempre regresando al núcleo de su misión,
asegurar que nadie jamás se sintiera invisible, indefenso o solo. En cuanto al doctor, Hayes se retiró en silencio unos años después de la promoción de Maya. Aunque su partida fue sin ceremonias, dejó el hospital con un renovado sentido de propósito. Había pasado sus últimos años esforzándose por enmendarse, mentoreando a jóvenes médicos y apoyando iniciativas que se alineaban con los valores que Maya encarnaba. No fue una redención en el sentido tradicional, pero fue un paso hacia la curación para él mismo y para aquellos a quienes había perjudicado. Una noche, Maya se encontró reflexionando sobre su viaje, mientras estaba de pie en su oficina, mirando el horizonte de la ciudad. La foto enmarcada de ella y la doctora Carter todavía estaba en su escritorio, una constante fuente de inspiración. Espero haberte hecho sentir orgullosa, susurró, sus pensamientos vagando hacia la mujer que le había salvado la vida tantos años atrás. Aunque la doctora Carter ya no estaba viva, su legado vivía en cada vida que Maya tocaba. Maya sonrió suavemente, sintiendo una sensación de paz. El camino por delante aún era largo, y había mucho trabajo por hacer, pero estaba lista para ello. Con cada paso que daba, llevaba las lecciones de su pasado, la fuerza de su presente y la esperanza de un futuro más brillante para todos. El doctor Hayes miró el historial de un joven paciente en su escritorio, sus manos aún temblando por la cirugía de esa mañana. El recuerdo de la rápida acción de Maya en el quirófano persistía en su mente, su comando calmado, salvando la vida del niño tras su error crítico. No fue solo su precisión como cirujana lo que lo impactó, fue su gracia bajo presión y la manera en que dirigió al equipo, asegurándose de que todos desempeñaran su papel para estabilizar al paciente. Mientras se sentaba allí, una profunda vergüenza lo invadió. El contraste entre su brillantez y su fracaso era abrumador. ¿Cómo había llegado a esto?, pensó, repasando los eventos del día una y otra vez. La Maya de hoy, la doctora consumada reverenciada por pacientes y colegas por igual, era muy diferente de la niña asustada a la que había rechazado tan cruelmente. Recordó su conversación anterior, sus palabras resonando en su mente. Todos cometemos errores. Lo que importa es cómo crecemos a partir de ellos. Esas palabras tenían un peso que apenas podía soportar. Se dio cuenta de que ya no solo vivía bajo la sombra de sus acciones pasadas, también estaba cargado por el miedo de que pudiera fallar de nuevo. Pero esto ya no se trataba solo de él, se trataba de hacer las cosas bien. Sabía que tenía que cambiar, no solo para aliviar su culpa, sino porque Maya merecía ver al hombre que la había perjudicado mejorar. Le debía eso, al menos. Esa noche, el doctor Hayes elaboró un plan, enumeró cada paso que necesitaba tomar para recuperar no solo la confianza del hospital, sino también el respeto propio que había perdido con los años. No se trataba de redención a los ojos de los demás. Se trataba de encarnar verdaderamente los valores que una vez había abandonado. A la mañana siguiente, comenzó su transformación. En lugar de aislarse en su oficina, empezó su día caminando por los pasillos del hospital, saludando a enfermeras, internos y pacientes. Aunque al principio se sentía incómodo, se propuso hacer preguntas, ofrecer ayuda y escuchar genuinamente sus preocupaciones. En todo el hospital, Maya notó el cambio sutil en el doctor Hayes. Durante las rondas, hablaba más amablemente con los pacientes, explicando sus condiciones de manera que pudieran entender y tomándose el tiempo para responder a sus preguntas. Ya no apresuraba sus deberes con un aire distante. Estaba presente, comprometido y, sobre todo, humano. Un día, después de un turno particularmente agotador, Maya se encontró sentándose frente al doctor Hayes en la sala de descanso. Él había estado inusualmente callado esa noche, y Maya podía sentir que estaba profundamente pensativo. ¿Tienes algo en mente?, preguntó, con un tono suave pero curioso. El doctor Hayes levantó la vista, encontrando su mirada. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste, comenzó, su voz tentativa, sobre crecer a partir de los errores. Maya asintió.
animándolo a continuar. No es fácil, admitió, pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor, para los pacientes, para el hospital y para mí mismo. Maya sonrió, una calidez extendiéndose por su rostro. El cambio nunca es fácil, doctor Hayes, pero vale la pena, y el hecho de que lo estés intentando muestra que ya estás en el camino correcto. La nueva dedicación del doctor Hayes comenzó a propagarse por el hospital. Sus esfuerzos para apoyar a los pacientes desatendidos se convirtieron en un enfoque central de su trabajo. Comenzó a ofrecerse como voluntario regularmente en la clínica gratuita del hospital, donde encontró pacientes que le recordaban a las mismas personas a las que una vez había ignorado. Una tarde, una madre soltera con 2 hijos acudió a la clínica. Su hijo menor había estado luchando con asma severa, pero sin seguro, ella no había podido pagar un tratamiento constante. El doctor Hayes se sentó con ella, discutiendo pacientemente las opciones y explicando la importancia de una atención adecuada. Vamos a resolver esto, le dijo. No estás sola en esto, estamos aquí para ayudar. Maya, observando desde el otro lado de la habitación, sintió un torrente de orgullo. Había visto la transformación en el doctor Hayes de primera mano, y momentos como este demostraban hasta dónde había llegado. Las historias sobre el cambio del doctor Hayes se difundieron rápidamente entre el personal. Las enfermeras que antes lo evitaban ahora hablaban de su amabilidad y atención. Los doctores que lo consideraban distante quedaron impresionados por su renovado compromiso con la atención al paciente. Incluso, los pacientes comenzaron a solicitarlo por su nombre, atraídos por su comportamiento calmado y su compasión genuina. Doctor, Hayes realmente ha dado la vuelta, comentó una enfermera durante un descanso. Incluso está tomando turnos extra en la clínica. ¿Quién lo hubiera pensado? Quizás la doctora Williams tuvo algo que ver, respondió otra enfermera con una sonrisa cómplice. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Maya y el doctor Hayes se encontraron trabajando juntos con más frecuencia. Sus estilos complementarios crearon una sinergia que impresionó a sus colegas. Mientras el doctor Hayes aportaba años de experiencia y pericia técnica, Maya contribuía con ideas innovadoras y una profunda conexión con los pacientes a los que servían. Un caso particularmente complejo puso su asociación en el centro de atención. Un hombre de mediana edad había sido admitido con una infección agresiva que resistía los tratamientos estándar. La situación era grave, y todo el departamento sentía el peso del caso. Durante una sesión de lluvia de ideas, Maya propuso un tratamiento experimental que había leído en una revista médica reciente. Aunque no se había probado en su hospital, mostraba promesa en casos similares. Creo que vale la pena intentarlo, dijo, su voz firme con convicción. El doctor Hayes estudió los datos que ella presentó, asintiendo lentamente. Hagámoslo, acordó, pero necesitaremos obtener la aprobación de la familia del paciente primero. Explicaré los riesgos y beneficios. Juntos, se acercaron a la familia, delineando cuidadosamente el procedimiento y respondiendo cada pregunta con paciencia y empatía. Su trabajo en equipo tranquilizó a la familia, que acordó proceder. El tratamiento fue un éxito, y el paciente se recuperó por completo. La historia se difundió rápidamente, convirtiéndose en un testimonio del poder de la colaboración y la innovación. El éxito del tratamiento experimental consolidó la reputación de Maya y el doctor Hayes como un equipo formidable. El hospital zumbaba con historias de sus logros, y hasta los miembros del personal más escépticos no podían negar el impacto que su colaboración estaba teniendo en los pacientes y la comunidad. Un día, el director del hospital convocó a Maya y al doctor Hayes a una reunión. La oficina del director era luminosa y ordenada, con paredes revestidas de premios y placas que conmemoraban décadas de excelencia médica. Mientras Maya y el doctor Hayes tomaban asiento, el director sonrió cálidamente. Ustedes dos han hecho algo extraordinario aquí, comenzó el director. Su asociación
no solo ha mejorado los resultados de los pacientes, sino que también ha transformado la cultura de este hospital. Maya miró al doctor Hayes, quien parecía ligeramente incómodo con los elogios, aunque una pequeña sonrisa asomaba en las comisuras de su boca. He estado pensando, continuó el director, sobre cómo podemos usar su trabajo como modelo para otros departamentos. ¿Estarían dispuestos a liderar una serie de talleres sobre atención colaborativa y defensa del paciente? Los ojos de Maya se iluminaron. Sería un honor, dijo con entusiasmo. Se volvió hacia el doctor Hayes. ¿Qué piensas? El doctor Hayes dudó por un momento antes de asentir. Si significa que podemos inspirar a otros a priorizar la compasión y el trabajo en equipo, entonces cuenta conmigo. Los talleres se convirtieron en un éxito instantáneo. Doctores, enfermeras y administradores de toda la región asistían, ansiosos por aprender de Maya y el doctor Hayes. Sus sesiones se enfocaban en desmantelar jerarquías, fomentar una comunicación abierta y poner a los pacientes en el centro de cada decisión. A medida que los talleres continuaban, el vínculo entre Maya y el doctor Hayes se profundizaba. A pesar de su inicio difícil, habían desarrollado un respeto mutuo que trascendía sus diferencias. Durante noches tardías, planeando presentaciones y rondas matutinas, compartían historias sobre sus viajes, sus luchas y sus esperanzas para el futuro. Una noche, después de un taller particularmente inspirador, el doctor Hayes confió en Maya. «Sabes», comenzó, su voz contemplativa, «solía pensar que ser médico era ser el mejor, el más inteligente, el que siempre tenía las respuestas». Maya inclinó la cabeza, escuchando atentamente. «Pero me has mostrado que se trata de mucho más que eso», continuó. «Se trata de conexión, empatía y la disposición de admitir cuando te has equivocado». Maya sonrió suavemente. «Todos hemos tenido que aprender esas lecciones, doctor Hayes, y somos mejores médicos por ello». El doctor Hayes asintió, su expresión pensativa. «Solo desearía haberlas aprendido antes». A medida que pasaban los meses, el impacto del trabajo de Maya y el doctor Hayes se hizo evidente en todo el hospital. La moral entre el personal mejoró y las calificaciones de satisfacción de los pacientes alcanzaron nuevos niveles. El hospital incluso fue reconocido con un premio nacional por excelencia en atención al paciente, un testimonio de la transformación que había tenido lugar bajo su liderazgo. Un día, Maya recibió una invitación para dar el discurso principal en una prestigiosa conferencia médica. El tema de la conferencia era «Sanando más allá de la medicina, el poder de la compasión en la atención de salud». Mientras Maya preparaba su discurso, reflexionaba sobre su viaje. Pensó en los desafíos que había enfrentado cuando era niña, en los mentores que la habían guiado y en la amistad improbable que había florecido con el doctor Hayes. Su historia era una de resiliencia, redención y la creencia de que el cambio siempre era posible. El día de la conferencia, Maya se paró detrás del escenario, sus nervios zumbando con anticipación. Cuando anunciaron su nombre, la audiencia estalló en aplausos. Subió al escenario, su corazón lleno, mientras miraba el mar de rostros ante ella. «Buenas tardes», comenzó, su voz firme y cálida. «Estoy aquí hoy no solo como doctora, sino como alguien que ha presenciado el impacto profundo que la compasión puede tener, no solo en los pacientes, sino en nosotros como cuidadores». Compartió la historia de su infancia, el momento crucial que la inspiró a perseguir la medicina y las lecciones que había aprendido en el camino. Habló sobre el poder del perdón, la importancia de la colaboración y la necesidad de empatía en cada aspecto de la atención médica. Como médicos, se nos confía más que solo la responsabilidad de sanar, dijo Maya, su voz llena de convicción. Se nos confía la oportunidad de escuchar, de cuidar y de recordar a cada paciente que son vistos y valorados. La audiencia le dio una ovación de pie, conmovida por sus palabras e inspirada por su visión de un sistema de salud más compasivo. El doctor Hayes observó desde la audiencia, su pecho hinchado de orgullo. Mientras escuchaba el discurso de Maya,
sintió una profunda sensación de gratitud por la segunda oportunidad que se le había dado. Pensó en lo lejos que habían llegado, desde un momento de descuido imperdonable hasta una asociación que había cambiado vidas. Después de la conferencia, el doctor Hayes se acercó a Maya, su expresión solemne pero cálida. Eso fue increíble, dijo. Te has convertido en todo lo que siempre esperé ser como médico. Maya sonrió, sus ojos brillando con humildad. Y tú te has convertido en alguien a quien me enorgullece llamar mi colega y mi amigo. El hospital continuó prosperando bajo el liderazgo de Maya y el doctor Hayes. Juntos, impulsaron políticas que promovían la equidad y la inclusión, asegurando que cada paciente que cruzara sus puertas recibiera el cuidado y la dignidad que merecían. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para otros. Un recordatorio de que incluso las divisiones más profundas podían ser superadas mediante la comprensión, el crecimiento y un compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. La transformación del Hospital Central City se convirtió en un modelo para otros en todo el país. Las instituciones médicas buscaban consejo de Maya y el doctor Hayes sobre cómo crear modelos de atención inclusiva. Su trabajo inspiró nuevos programas de formación para médicos, enfatizando la competencia cultural, la empatía y la atención centrada en el paciente. El papel de Maya en el hospital evolucionó mientras asumía responsabilidades de liderazgo, supervisando múltiples departamentos mientras continuaba su trabajo práctico con los pacientes. A pesar de su creciente influencia, se mantuvo profundamente conectada con las personas a las que servía, sin perder de vista los valores que la habían impulsado a perseguir la medicina. Un día, Maya recibió una visita sorpresa. Una niña joven, de no más de 10 años, se encontraba nerviosa frente a su oficina, sujetando un cuaderno. A su lado estaba su madre, quien sonreía con disculpas. Doctora Williams, dijo la madre, espero que no les estemos molestando. Mi hija, Sofía, insistió en que viniera a verla. Ella quería agradecerle en persona. Maya se agachó para encontrarse con la mirada de Sofía, sonriendo cálidamente para tranquilizar a la niña. Hola, Sofía. ¿De qué se trata todo esto? Sofía abrió su cuaderno para mostrar un dibujo cuidadosamente hecho de Maya con su bata blanca, rodeada de pacientes sonrientes. Encima de la imagen había escrito: Cuando crezca, quiero ser como la doctora Williams. El corazón de Maya se llenó al leer la carta. Esto es hermoso, Sofía, dijo suavemente. Gracias por compartirlo conmigo. Sofía sonrió radiante. Quiero ayudar a las personas como usted. Maya extendió la mano, colocando suavemente una sobre el hombro de Sofía. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, Sofía. Sigue soñando en grande, ¿de acuerdo? Mientras la niña y su madre se iban, Maya se recostó en su silla, su corazón lleno. Momentos como estos le recordaban el efecto dominó de la bondad y la determinación. El viaje, que había comenzado hace tanto tiempo, ahora inspiraba a otros a seguir sus pasos. Mientras tanto, el doctor Hayes continuaba abrazando su papel como mentor y defensor. Pasaba gran parte de su tiempo trabajando con internos y estudiantes de medicina, compartiendo su historia como una advertencia y un testimonio del poder del cambio. A menudo les recordaba que la medicina no se trataba solo de diagnósticos y procedimientos, se trataba de personas. Un día, durante una sesión de entrenamiento, un joven residente se le acercó. Doctor Hayes, comenzó tímidamente, he oído historias sobre tu pasado. ¿Es cierto que solías ser diferente? El doctor Hayes asintió, su expresión pensativa. Es cierto, admitió. No era el médico que debería haber sido. Cometí errores, algunos que lamentaré por el resto de mi vida, pero he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar. El residente escuchó atentamente, claramente conmovido. Gracias por ser honesto, dijo. Significa mucho saber que incluso los médicos experimentados pueden aprender y crecer.
El doctor Hayes sonrió. Todos estamos aprendiendo, cada día. Y eso es lo que nos hace mejores. Con el paso de los años, la asociación entre Maya y el doctor Hayes dejó un legado duradero en el Hospital Central City. Su trabajo llevó al establecimiento de nuevos programas destinados a abordar las disparidades de salud, incluyendo clínicas móviles que llevaban atención a vecindarios desatendidos y becas para aspirantes a médicos de diversos orígenes. El hospital se convirtió en un modelo de lo que la atención médica podía ser, un lugar donde cada paciente se sentía valorado, cada médico se sentía apoyado, y cada miembro del personal trabajaba juntos hacia un objetivo común. La reputación de Maya continuó creciendo a nivel nacional. Fue invitada a unirse a paneles, a escribir artículos para revistas médicas y a asesorar en políticas de salud. A pesar de su apretada agenda, nunca perdió de vista sus raíces, siempre regresando al hospital para cuidar de sus pacientes y mentorear a la próxima generación de médicos. Un día, Maya recibió una invitación para dar un discurso de graduación en una prestigiosa escuela de medicina. Aceptó, viéndolo como una oportunidad para compartir las lecciones que había aprendido a lo largo de su notable carrera. Parada frente a la clase graduada, Maya habló desde el corazón. La medicina es más que conocimiento y habilidad, dijo. Se trata de empatía, integridad y la disposición de admitir cuando estamos equivocados. Se trata de levantar a otros y construir un mundo donde todos tengan acceso al cuidado que merecen.